Hello, good evening, Catherine. How you doing today? Hello. Hola, profe, sí lo escucho, solo estaba acomodándome. Ya, déjame para allá. Okay. How was your day today? ¿Qué tal su día? ¿Qué? ¿Qué tal su día? Ay, agitado. Ni siquiera he comido, porque pedí la comida y nada que viene. Yo pensé que había cenado. No, Okay. pero mejor salir porque que se acumulen ni quiera Dios. Mhm. Okay, in this session, we will be discussing about passive voice. Okay. So the objective of this session is to identify and Profe, recognize. disculpe un momento, solo voy a buscar los audífonos para ponerme que no escucho bien. Okay, okay. Me avisa. ¿Me escucha? Sí. Ah, bueno. Okay, I was telling you that the objective for this session is to identify and recognize the different types of structures that we have to use when working with passive voice, okay? And the main function between the passive voice and the active voice. Before starting, I would like to know what do you know about this grammar tense, about passive voice? What do you know? Profe, soy yo, o sea, es mi internet o lo escucho como entrecortado, o bueno, como que lento. Fíjese que debe ser, no sé, porque yo le escucho bien, fíjese. O sea, se escucha entrecortada su voz, pero le logro entender. Hola, ¿Me escucha? lo escucho entrecortado, no escuché la mitad de lo que dijo. Deme un minuto, voy a revisar. Oh, dele pues. Ahora sí me escucha. Hola. Ahora sí me escucha. Sí. Ok, le decía que nuestro objetivo en esta sesión es tratar de identificar y reconocer, ¿verdad? Los diferentes tipos de estructura es cuando usemos la voz pasiva, ¿verdad? Porque este tema usa diferentes estructuras gramaticales con respecto a cada tiempo gramatical, ¿verdad? Pero antes que nada, Ujú. me gustaría escucharla a usted. ¿Qué sabe sobre la voz pasiva? ¿Sobre la qué? Voz pasiva. No, no lo he escuchado, o sea, Ok, entonces vamos a ver algo práctico acá. ¿Puedes ver lo que estoy proyectando? sí, un poquito pequeñas las letras, pero sí. Que let me check. ¿Ahí? Ahí. Ok. ¿Podrías leerme todas esas palabras que Sí, están ahí. ahí? ¿Qué? ¿Podrías leerme todas esas palabras que están ahí?
Ay, profe, usted me pone en una situación Si es solo que es de poder leerla, ¿no? puedo, pero me da pena. Imagínate, solo es leerla, no estamos ni en la sección de speaking todavía. Mira, eso de pena, tienes que buscar Ah, cómo mejorar eso un poco, porque igual en cualquier idioma, personas que tengan pena no van a aprender nunca. no, o sea, es que yo me desenvuelvo bien en lo que manejo, pero en lo que no manejo me da pena. Ok, hagamos algo entonces. Las digo yo primero y Hola, después tú repites, ¿vale? sí, Accountant, pero dice que no le escucho bien. O sea, que se traba cuando usted dice algo y se escucha entrecortada. Pero usted me escucha bien a mí. accountant. Hola, Ahora sí, ¿me logras escuchar? ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Le- Usted sí me escucha bien a mí, pero yo a usted no le escucho bien. O sea, cuando usted habla es como que al inicio se escucha bien, pero después, o sea, en lo que no ha terminado, no va ni por la mitad, cuando se escucha como robot, se podría, y no se le logra entender. Bueno, yo no logro entenderlo. ¿Me escucho? Sí, sí, igual se te escucha entrecortado, pero te entiendo. Ahora sí, ¿me logras entender? Hello, hello. Okay, as I told you before, we're gonna practice the pronunciation of these words. Okay, let's try. Accountant, accountant. Barber, barber. Barman, barman. Builder, builder. Butcher, butcher. Chef, chef. Cashier, cashier. Dentist, dentist. Engineer, engineer. Fireman, fireman. Doctor, doctor. Judge, judge. Hairdresser, hairdresser. Lawyer, lawyer. Optician, optician. Nurse, nurse. Policeman, policeman. Postman, postman. Reporter, try to repeat. Reporter. Scientist, scientist. Vet, vet. Plumber, plumber. Waiter, waitress. Waiter, waitress. Carpenter, carpenter. Okay, now if I ask you, what do you do? This question refers to professions or occupations.
For example, if I ask you, what do you do? And you're a student, so you must answer, I'm a student, okay? Now we're gonna practice a kind of answer using one of the jobs that we got on the screen. What do you do? Let's suppose that you're a doctor, so you have to answer, I'm a doctor. Let's suppose that you are an engineer, you have to answer, I'm an engineer, okay? Now let's move on to the passive voice. The passive voice, let me tell you that we have the passive voice and active voice, okay? We use the active voice to say what the actor or subject does. And we have the passive voice, and this one is used to say what happens to the object, okay? So I mean, in other words, the passive voice is when you want to know about the action indeed, not who did the action, right? Te decía de que la voz activa la vamos a usar cuando queremos hacer referencia o nos queremos enfocar en lo que el actor o el sujeto hace. Esa es la voz activa, ¿verdad? En cambio, la voz pasiva está enfocada más en la acción en sí, no quién la hizo, ¿vale? Let's move on. Entonces acá tenemos el passive voice, dice que se usa cuando esta está enfocada en la acción, no en el sujeto, ¿verdad? Como te decía anteriormente. Entonces veamos un ejemplo activo. Dice, my father built a house. My father es un subject, como tú puedes apreciar acá, y a house, en este caso, es un objeto directo. Cuando hablamos de voz pasiva, podemos encontrar en una oración activa, un objeto directo o un indirecto. ¿Cómo no vamos a diferenciar cuál es cuál? Bueno, simplemente haciéndonos una pregunta. ¿Qué es lo que? En este caso, ¿qué es lo que mi abuelo construyó? Una casa. Entonces, esa pregunta, ¿qué es lo que? Es para identificar nuestro objeto directo. Entonces, ese objeto directo que yo encuentro en mi oración activa se me va a convertir en mi sujeto de la voz pasiva. Entonces digo, a house. Ahora, como la oración activa está en pasado simple, voy a usar una de las formas del verbo to be del pasado simple, ya sea was o were. En este caso utilizo was porque tengo a house, que es singular, ¿verdad? Ahora, el verbo que está acá, built, el pasado participio, en este caso queda igual porque es un verbo irregular doble. ¿Ok? Y quedaría, a house was built by my grandfather. ¿Ok? Now, let's move on. Okay, let's see here. Here we got the general structure. Aquí tenemos la estructura general, ¿verdad? Vamos a usar una de las formas del verbo to be, ya sea si en presente, am, is, are, si es pasado, was, were, si son perfectos, have been, etcétera, más el pasado participio del verbo, ¿verdad? Entonces, veamos algunos ejemplos. Acá dice, somebody stole my bike. Alguien robó mi bicicleta. Entonces, esa es la activa. La pasiva que haría, my bike was stolen. Este stolen es el pasado participio del verbo stole, ¿ok? Del verbo steal, ¿ok? Somebody stole my bike. My bike was stolen. Utilizo was porque tengo la oración activa en pasado. Igual acá, we made a mistake. Cometimos un error. A mistake was made. She wrote a letter. A letter was written. ¿Cómo encontré este sujeto que tengo acá al lado derecho, que sería el sujeto en mi pasiva? ¿Cómo los encontré? Simple y sencillamente haciéndome la pregunta, ¿qué es lo que? ¿Verdad? Ok, aquí tenemos el presente simple, ¿verdad? Vamos a trabajar el verbo principal, ya sabemos cómo trabaja el presente simple.
vamos a usar una de las formas del verbo to be, ya sea am, is, are, más el pasado participio del verbo. Entonces veamos una oración en activa. Somebody cleans this room every day. ¿Qué es lo que limpian a diario? This room. Entonces ese es el sujeto en mi pasiva. This room, como la oración está en presente simple y this room es singular, utilizo is, ¿verdad? This room is cleaned every day. Ya no digo by somebody porque, como dije al comienzo, que el focus de la oración pasiva está en la acción en sí, no quién la hizo, ¿vale? Let's move on. Veamos otro ejemplo por acá, pero esto ya sería con el pasado simple, ¿verdad? En el anterior usábamos is, are, aquí vamos a usar was, were, dependiendo del tipo de sujeto que tengamos, más el pasado participio del verbo. Siempre va a ser pasado participio del verbo principal, ¿verdad? Entonces tenemos la primera oración en activa. Somebody cleaned this room yesterday. Si me hago la pregunta, ¿qué es lo que limpiaron ayer? This room. Como la oración está en pasado y this room es singular, entonces utilizo was, ¿verdad? This room was cleaned yesterday. Ahora, no sé si te preguntarás de por qué cleaned está acá y cleaned está acá, si acá debería ir en pasado participio y acá está en pasado simple. Bueno, simple y sencillamente que los verbos regulares, como tú ya sabes, estos, para formar su pasado simple o pasado participio, le agregamos ed. Es decir, va a ser el mismo, ¿verdad? Pero esto aplica solo para los verbos regulares. Para los irregulares no. Su escritura puede cambiar o se puede mantener la misma, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Simplemente aprendiéndonos de memoria dichos verbos. Ok, veamos otro tiempo gramatical ahora. Acá, veámonos con con los modales en presente y los modales en pasado. Si tuvieran en presente, digo moral plus have, ¿verdad? Plus el be más el pasado participio del verbo. En este caso, este ejemplo que tengo acá está con los modales en pasado. Somebody should have cleaned this room. This room, escribo el mismo should, escribo el have, y en este caso voy a utilizar la forma del verbo participio del verbo to be, been, ¿verdad? Entonces la pasiva quedaría, this room should have been cleaned. ¿Ok? Ahora, con el presente perfecto, este voy a usar have, has, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Más el been, más el pasado participio del verbo principal. Veamos la activa. Dice, this room looks nice. Somebody has cleaned this room. Entonces, ¿cómo quedaría la pasiva? This room looks nice. It has been cleaned. Entonces, esta forma de acá, has o have, en este caso escribimos has porque estamos con el it, tercera persona, más el been, que te va a trabajar con todos los tiempos perfectos y el pasado participio del verbo, ¿vale? Ahora, con el pasado perfecto, solo vamos a cambiar, en vez de have, has, usamos had para todos los pronombres, ¿verdad? Y tengo el mismo ejemplo. This room looks nice. Somebody had cleaned this room. This room looks nice. It had been cleaned. ¿Ok? Lo mismo, lo único que cambia es el modal, que en vez de have, has, usamos had. ¿Alguna pregunta que tengas por el momento? Bueno, si no hay preguntas, pues aquí quedaríamos, ¿verdad? Con esta sesión, siempre recordándote de que en la plataforma, ¿verdad? En la sesión correspondiente vas a encontrar un sinnúmero de documentos, ¿verdad? Con información más detallada, donde tú vas a poder leer, ¿verdad? Vas a encontrar ejercicios para poner en práctica lo que aprendiste, ¿verdad? Ya sea por medio de la tutoría y por medio de lo que tú leíste. Practica, ¿verdad? Los ejercicios porque hay bastantes y luego procedes a la realización de la tarea, ¿verdad? Que te vas al módulo de tarea y realizas la tarea ahí. Entonces tú puedes verlo, los ejercicios, las indicaciones, ¿verdad? Lee las indicaciones de la tarea y luego procedes a hacerla. Y una vez que lo hayas hecho, pues solo lo vas subiendo, ¿vale? Bueno, si no hay pregunta, pues
creo que hasta aquí quedaríamos, Catherine, y nos vemos en la próxima sesión, ¿vale? Ok, buenas noches.